inicio a la conferencia magistral. Primero que nada, darles buenas noches a todos. Le doy la más cordial bienvenida a todos los presentes a la conferencia magistral Uso del MS Project en la gestión de proyectos. Estamos muy contentos de poder compartir este espacio e intercambio de conocimientos con ustedes el día de hoy. En este evento académico nos acompaña el ingeniero Gino Parravivino, ingeniero de sistemas con maestría de gerencia de proyectos y máster en gestión pública y gestor de proyectos informáticos en SUNAT. Cuenta más de 20 años de experiencia en sistemas, consultoría, soluciones de TI, gestión de proyectos en diferentes campos empresariales con las certificaciones internacionales PMP, ITIL, Foundation Prize 2, Foundation y Prize 2, Practitioner PM4R, Expert del BID y Microsoft Specialist en MS Project. Antes de dar pase al docente, vamos a estar dando algunas indicaciones, unas pautas para el desarrollo de la conferencia. A todos los presentes, por favor no activar sus micrófonos hasta el momento final, donde se tendrá un espacio para la ronda de preguntas. Pueden anotar sus preguntas en el chat de Zoom y también las podemos estar leyendo al final. También se estará indicando para que puedan realizar las consultas directamente al docente en el tiempo previsto. Se irá cediendo la palabra siempre y cuando se levante la mano para mantener el orden. No activar sus cámaras, la única cámara que debe estar encendida es la del ingeniero para evitar reducir la velocidad de su internet. Agradecemos nuevamente el apoyo al docente por su participación en este importante evento. Ya sin más preámbulo, le doy pase a la ponencia y lo recibimos con fuertes aplausos virtuales. Docente, ya puede iniciar la exposición. Muchísimas gracias. A nombre de Ingenia Teisel, reitero la más cordial bienvenida a todos los participantes a esta conferencia sobre el uso de Microsoft Project en la gestión de proyectos, que es un preámbulo precisamente al curso de MS Project que estaremos iniciando en algunos días. Ya como muy bien indicaron, mi nombre es Gino Parravino, soy ingeniero de sistemas y tengo ya una experiencia bastante dilatada en lo que es tanto la docencia como la práctica de gestión de proyectos y el uso de MS Project. Y esa experiencia, ese día a día, trato de transmitirlo en los cursos que nosotros impartimos. ¿De qué va a tratar la ponencia de hoy día? Básicamente vamos a comentar algunos términos, algunas ideas relacionadas con lo que es la gestión de proyectos, el project management. A veces hay conceptos que se confunden un poco y hay ideas que no tenemos muy claras. Y es precisamente estos conceptos los que a la hora de utilizar un programa especializado como MS Project genera inconvenientes, problemas porque nos encontramos con la situación que de repente queremos usar este programa y no era lo que esperábamos. ¿Por qué? Porque de repente no estamos dando el enfoque adecuado, porque de repente no estamos ante una situación en la cual tenemos que precisamente gestionar un proyecto. Entonces partamos por lo más básico. ¿Qué cosa es un proyecto? De acuerdo al Project Management Institute o el Instituto de Gestión de Proyectos o el famoso PMI, que es una institución fundada hace ya más de 50 años en Estados Unidos y que se ha convertido en un referente en lo que es el Project Management o a la gestión, dirección, gerencia de proyectos, como nosotros queramos decirle. Un proyecto es un esfuerzo temporal que se realiza o se lleva a cabo para crear un producto, resultado o servicio único. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente quiere decir que un proyecto tiene un inicio y tiene un final. Es un esfuerzo, eso quiere decir que tenemos que realizar actividades que utilizan o consumen recursos para obtener algo, algo que genere un valor, algo que puede ser un producto tangible, los famosos entregables, quizás muchos hayan escuchado hablar de esta palabrita, los entregables, puede ser algo un poco menos tangible, por ejemplo, un servicio, por ejemplo, la capacidad de poder dictar un curso en línea. Antes dictábamos cursos presenciales, ahora ya podemos dictar cursos en línea
o la capacidad de realizar un trámite a través de una aplicación en nuestro smartphone. También eso requiere o tiene detrás algún proyecto. O un resultado único, por ejemplo, algunos de ustedes han estado, pueden estar o van a estar en un momento elaborando una tesis para sacar su bachillerato, para licenciarse o para sacar una maestría, etcétera, etcétera. Ese esfuerzo, ese resultado, es precisamente producto de un proyecto. A pesar de que lo haga una persona o dos personas, igual sigue siendo un proyecto. Y únicos porque ningún proyecto se repite. Es como haciendo una mala comparación, un proyecto es como una persona. No hay dos personas iguales, no hay dos proyectos iguales. Cada proyecto tiene características muy diferenciadas respecto a otro, y por más que sean muy parecidos, de hecho, nosotros podemos usar un proyecto como referencia para proyectos parecidos o similares, no va a ser idéntico. Podemos tener referencia en cuanto a las actividades a realizar, podemos tener referencia en cuanto a qué implica el proyecto, de repente a un resultado. Por ejemplo, yo puedo ser un ingeniero civil que se especializa en construir, en pavimentar carreteras, y la carretera que estoy pavimentando ahora puede ser muy similar a otra carretera que ya he hecho o ya pavimenté, pero el hecho de que sea en otro sitio, en otro tiempo, con otras personas, bajo otras circunstancias, con otro presupuesto, ya hace que el proyecto no sea exactamente igual. A eso se refiere. Entonces vayamos teniendo esto en mente. Es algo temporal, tiene que tener un inicio, tiene que tener un fin. Los proyectos no son continuos en el tiempo, son discretos. De hecho, normalmente los proyectos tienen duración relativamente corta. Por ejemplo, construir una casa puede durar, qué sé yo, 6 meses, un año. Pero el producto, el uso, ese producto que es vivir en la casa, podía de repente estar programado de 50 más años. Entonces, si comparamos el ciclo de vida de la casa con el ciclo de vida del proyecto, el proyecto prácticamente no representa mucho. 6 meses, 8 meses, a 50, 60, 100 años que se piensa que puede ser habitable la casa, el proyecto prácticamente no representa mucho tiempo. Entonces, esa es una característica que debemos tener presente. Otra cosa más, los contextos. Normalmente un proyecto parte de una necesidad. Necesitamos algo, necesitamos cambiar algo, mover algo en nuestro entorno, mover algo en las capacidades que tenemos. Puede ser cumplir un requisito legal, puede ser satisfacer una necesidad de un interesado, un stakeholder, o una persona en particular, por ejemplo, un cliente, mejorar nuestros procesos o servicios, o alinearnos a un nuevo camino en estrategia. Por ejemplo, somos un instituto que solamente dicta cursos, qué sé yo, de, 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 de preparación preuniversitaria, y a partir de ahora hemos decidido que también vamos a dictar cursos de emprendimiento. Entonces, tenemos que hacer un proyecto para poder implementar esos cursos de emprendimiento. Entonces, estamos cambiando las estrategias de negocio. O viene un cliente y nos dice, necesito una aplicación para para gestionar mis inventarios desde mi smartphone. Entonces, él no lo tiene, nos está pidiendo algo que es satisfacer una solicitud, una necesidad de él. O un requisito regulatorio, por ejemplo, nos dicen, a partir de ahora, todos los ingresos serán mensualmente reportados a la SUNAT. Eh, o toda empresa que tenga tal rango de ingresos tendrá que reportar obligatoriamente tal reporte, tal formato a la SUNAT. Entonces, es un requisito legal y yo tengo que adecuar mis sistemas contables para que genere ese reporte. Y así sucesivamente. Entonces se dan cuenta que el proyecto no aparece de la nada, está conectado con algo y está conectado con cumplir o satisfacer una necesidad. Algunas definiciones claves, muy rápido. Un resultado del outcome, que es básicamente la consecuencia de todo este proceso, todo este proyecto, que muchas veces lo confundimos con el producto. No es así, se enfoca más en el valor que se genera. Por ejemplo, hace un rato les dije una aplicación para poder seguir mis inventarios desde el smartphone. ¿Cuál es el resultado del outcome? La mejora o, por ejemplo, una optimización en la toma de decisiones. Con eso yo puedo decidir mucho más, de una forma mucho más eficiente, si necesito o no mejorar, o necesito adquirir o renovar mi inventario, etcétera, etcétera.
El portafolio. Un portafolio, de repente han escuchado muchos de ustedes esta expresión, es básicamente algo a nivel mucho más estratégico, que es básicamente un gran conjunto, un conglomerado de proyectos, de programas, de operaciones, prácticamente toda la fuerza estratégica o de recursos de una empresa para lograr objetivos estratégicos. Dentro de nuestro plan estratégico tenemos objetivos. Por ejemplo, somos una empresa de telecomunicaciones, que nuestro objetivo es en 5 años ocupar el 30% del mercado de telefonía celular en hogares. Digamos que ese es nuestro objetivo estratégico. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer eso? ¿Qué táctica vamos a usar? Vamos a crear un portafolio que nos permita, por ejemplo, tener presencia en los 24 departamentos. Entonces, ese es un portafolio. Eso iba a implicar una serie de grandes programas o proyectos que se conectan o proyectos que se ejecutan entrelazados o que comparten recursos. Básicamente un programa forma parte de un portafolio y permite que nosotros podamos sacarle provecho a trabajar con recursos compartidos y obtener mejores resultados que si cada proyecto se ejecuta aislado. Siguiendo con la empresa de comunicaciones, de repente tenemos el programa de lo que es la habilitación de telefonía para nuestra empresa en la zona norte, el programa en la zona centro y el programa de la zona sur. Esos 3 programas se ejecutan en conjunto para tener la cobertura a nivel nacional. Un producto es algo más concreto, es la parte tangible del proyecto, ¿no? La aplicación que necesito para mi sistema logístico o mi tesis o la casa o el puente o el sistema contable que nos han pedido. El project management o la dirección de proyectos o gerencia de proyectos o administración de proyectos recibe muchos nombres, pero el original en inglés es project management. Es precisamente la aplicación de todos estos conocimientos, las habilidades que tengamos, experiencia que tenemos, las herramientas que tenemos como el mismo MS Project, que el Project es una herramienta, es algo que nos permite optimizar el uso de recursos, por ejemplo, recursos informáticos, y las técnicas, por ejemplo, las técnicas de valor ganado, las técnicas de línea base, que también se ve en el curso de Project, para generar, entregarlos y satisfacer los requisitos del proyecto. En la dirección de proyectos está a cargo de un manager o un director de proyectos, o un jefe de proyectos, o un gestor de proyectos, o un administrador de proyectos. Recibe muchos nombres, pero la idea es que haya un responsable que es el que da la cara por el proyecto y es el que también al final termina respondiendo ante los interesados si el proyecto tuvo éxito o no tuvo éxito. Y el project manager, disculpen, todo con la garganta irritada, o el director de proyectos no trabaja solo, sino tiene un equipo que es un conjunto de personas motivadas, alineadas, que hacen el trabajo del proyecto y cumplen los objetivos. Y al final de eso, ¿qué obtenemos? Un valor adicional. Por ejemplo, ya tengo esa aplicación que ahora me permite gestionar mejor mis inventarios. Mi empresa tiene mayor valor de operativo. Ya tengo, por ejemplo, construidas en la zona sur, he levantado y he interconectado 5 torres, que es el objetivo de uno de los proyectos, formando parte del programa sur, formando parte del portafolio de ampliación de cobertura. Entonces ya tengo un poco más de cobertura de lo que tenía antes. Eso es el valor. El valor es que el resultado de esos productos o servicios generan un impacto. Por decir, he pavimentado una carretera, he pavimentado una pista, una carretera. La pista pavimentada de por sí no genera valor. No genera valor mientras no lo usen. Si la usan, si se comienzan a transitar 15.000, 20.000 vehículos diarios y se comienzan a ahorrar horas sombra y, por ejemplo, ya las personas o los usuarios ya no tienen que gastar 2 horas de camino, sino 30 minutos de camino por utilizar esa vía que yo he pavimentado, o se produce a lo largo de 5 años un ahorro en mantenimiento de equipos o de vehículos, o una notable reducción de horas sombra que se puede utilizar para otros temas productivos, entonces ese proyecto de pavimentación de esa pista ha generado valor. Si por otro lado es una pista que nadie usa, aunque pasa un carro al día, por más que hayamos cumplido los objetivos de entregar la pista
o la carretera pavimentada, pues básicamente el proyecto no ha generado ningún valor significativo. Ahora, ¿por qué hablamos de todo esto? Porque esto está muy relacionado con precisamente este programa llamado MC Project. Ahí tenemos una lámina extraída del PMBOK, que es el documento guía del Project Management Institute, del PMI, y vemos que MC Project es una herramienta informática que está orientada precisamente a la gestión de proyectos. ¿Se pueden gestionar programas y portafolios con proyectos? Es una pregunta que me hacen mucho, sobre todo al inicio de los cursos. La respuesta es depende. La recomendación es que no lo haga, porque Project es una herramienta más orientada a los proyectos con las características de los proyectos y no es una herramienta orientada a tener todas las herramientas de programas y portafolios. Estamos hablando del Project tradicional, del Project de escritorio, el Project que ustedes pueden utilizar en las computadoras de sus equipos, de su casa o de su oficina. No estamos hablando de Project Online, no estamos hablando de Project Server, no estamos hablando de versiones superiores de Project que sí tienen características de programas y portafolios y tienen las funcionalidades que permiten la gestión de dichos programas o portafolios. Estamos hablando del Project, básicamente del Project de Professional o del Project Standard, que es a lo que está orientado el curso que nosotros comenzaremos a dictar en las próximas semanas, que es el proyecto que la mayoría conoce, que algunas veces ustedes han utilizado. Ese proyecto está orientado a la gestión de proyectos. Si nosotros queremos gestionar programas y portafolios, ya tenemos que dar un paso más grande hacia adelante y tenemos que adquirir herramientas más sofisticadas que hoy en día se conocen como Project Online, antiguamente se conocían como Project Server, ahora se habla de Project Online, que es un servicio empresarial. Ustedes tienen que comprar una licencia empresarial, tienen que tener servidores especiales, servidores de Windows, servidores SQL, para poder implementar el proyecto online. Y ellos sí pueden gestionar programas y portafolios. También hay un programa de competencia en Microsoft que es Primavera, que está orientado para programas y portafolios, pero en este caso es al revés, ¿no? Primavera no puede o no es la mejor herramienta para gestionar proyectos porque se estaría sobredimensionado. En cambio, Project sí es una herramienta específica y diseñada ad hoc para lo que es la gestión de proyectos, que básicamente es la base de todos los programas, portafolios y toda la estructura de lo que es la gestión por proyectos que puede tener una organización. Otra característica que debemos tener presente en cuanto al uso de MS Project son las diferencias más notables entre proyectos y operaciones. Ya habíamos hablado del concepto de proyecto, que es un esfuerzo temporal, etcétera, etcétera. Sin embargo, muchas veces se confunde con operaciones. Mientras un proyecto y una operación comparten características, por ejemplo, ambas lo realizan personas, por más que haya evolucionado tanto la inteligencia artificial, va a ser muy complicado que una inteligencia artificial pueda llevar a cabo solo un proyecto. Todavía no ha dado ese salto, felizmente. Las operaciones son realizadas y los proyectos por personas. De hecho, las operaciones sí podrían ser automatizadas por una inteligencia artificial o por robots, por ejemplo, como es el caso de las operaciones de ensamblaje de autos, que están automatizadas o robotizadas desde hace muchísimo tiempo, de hace ya décadas. En cambio, un proyecto no, no hay un robot project manager, no hay un robot de equipo de proyecto, todavía no se ha llegado a eso. Están restringidos por los recursos, todo siempre está restringido por recursos, sobre todo de tiempo y de dinero, y también son planificados y controlados. Sin embargo, mientras los proyectos son temporales, las operaciones tienden a ser continuas. Ustedes construyen una casa para vivir en ella por un tiempo determinado. Eh, Puedo tener un proyecto para implementar una planta embotelladora de agua. El proyecto me entrega la planta lista para funcionar y yo comienzo a embotellar miles y miles y miles de botellas de agua, pues por todo el tiempo que yo necesite para recuperar mi inversión o tener ganancias, y de repente puedo ampliar la planta, puedo generar o tener una planta adicionales, o puedo cerrar el negocio dependiendo pues de las decisiones que yo tome. Entonces es algo continuo y repetitivo. Mientras los proyectos terminan o cumplen su objetivo y ya ya se cierran. De hecho, muchos definen el proyecto
como una empresa temporal, o sea, es una empresa, un emprendimiento que una vez que cumplió su objetivo se cierra. La operación no, se supone que yo, por ejemplo, puedo comenzar produciendo 100.000 botellas al año y después puedo modificar mis objetivos y puedo comenzar a producir 200.000 botellas al año, o no solamente agua, sino también puedo comenzar a producir gaseosas o puedo comenzar a producir alguna otra bebida. Entonces, los proyectos terminan, son muy breves, mientras las operaciones son más largas. Y normalmente para que una operación funcione, necesitamos un proyecto. Necesito el proyecto de construcción e implementación de la planta embotelladora para comenzar a producir botellas. Y una vez que termine el proyecto, ya puedo comenzar mi proceso operativo. Ahora viene la pregunta, ¿en dónde calza Project? Project calza en los proyectos. Es muy complicado hacer o utilizar Project para un seguimiento operativo de algo que es rutinario, repetitivo y que se hace siempre igual. Project no es la herramienta adecuada. Entonces nosotros lo que hacemos es utilizar Project para específicamente las actividades de un proyecto, sabiendo que tiene un inicio, que tiene un final. En esencia, ustedes se darán cuenta, si llevan el curso, que todo proyecto no es más que un conjunto de actividades, que tiene un inicio y tiene un final. Independientemente de la forma de ejecutar el proyecto, si es una forma tradicional, por ahí he escuchado proyectos ágiles, o proyectos de programación extrema, o super ágil, o el enfoque que ustedes quieran darle, al final un proyecto termina siempre en lo mismo. Actividades que deben desarrollar personas utilizando recursos para cumplir objetivos. Y en ese nicho de necesidad es donde entra MS Project. Como ustedes pueden ver, Project es un programa bastante especializado, bastante especializado, y nos permite desde ya, alineado con lo que es los conceptos de gestión de proyectos, saber que mientras tengamos un escenario en el cual haya un proyecto que ejecutar, pues Project nos va a ser de muchísima utilidad. Ahora, muchos me preguntan, pero profesor, hay situaciones en las cuales hay áreas grises. Un proyecto que tiene etapas que parecen operaciones o etapas operativas, u operaciones que tienen características de proyectos, por supuesto. Yo les daría un consejo. Mientras sea un conjunto de actividades que tienen fecha de inicio y tienen final y tienen un resultado, o esas actividades apuntan a algo, que se necesita hacer un seguimiento de los recursos y de los avances de dichas actividades, entonces Project es la herramienta que les va a ayudar. Si no se cumplen estos requisitos, entonces Project no sería la mejor herramienta para el caso. Es algo así como, por ejemplo, creo que la mayoría de nosotros hemos usado la suite de Office, Word, Excel, PowerPoint, etcétera, etcétera. Yo puedo utilizar PowerPoint para escribir un documento, sí, lo puedo hacer. Puedo hacer que cada diapositiva sea una página. Lo puedo hacer, lo puedo configurar, pero es bastante tedioso y la presentación no va a ser la misma. Y voy a trabajar más tratando de darle un formato de documento a diapositivas. O al revés, de repente uso Word para hacer una presentación. Se puede hacer tranquilamente, se puede hacer, pero no es el programa indicado. O de repente quiero utilizar Word para hacer un seguimiento, y eso lo he visto muchas veces, Word para hacer un seguimiento, por ejemplo, de pagos, o una relación o hacer una relación de listas y llevar un control, por ejemplo, de un control de inventarios o cosas como, por ejemplo, una lista de colegio o el cumplimiento de ciertas tareas. Se puede hacer, pero es algo muy rudimentario. Entonces, no solamente se trata de conocer la herramienta, sino de utilizar las herramientas correctas en las necesidades para las cuales esas herramientas han sido diseñadas. Entonces ya sabemos que Project básicamente es una herramienta para gestión de proyectos o de procesos operativos que tengan características de proyectos, como por ejemplo un conjunto de actividades con un inicio, con un final y que tienen un resultado específico y utilizan determinados recursos. Entonces, cuando hablamos de gestión de proyectos, tenemos que pensar que va a haber restricciones. No tenemos todo disponible en la vida, porque si fuera así, entonces no necesitaríamos herramientas de gestión de proyectos.
Básicamente, pues, imagínense que les dan el escenario en el cual les dicen, tienes que necesitamos esta casa, o ya, necesitamos esta aplicación logística, pero no te preocupes, puedes ponerte todo lo que quieras. Si te demoras 20 años, nosotros esperamos. Nos puedes pedir todo el dinero que tú quieras, puede costar 2 millones, 3 millones o 5 millones de soles, no nos va a afectar. Nos puedes pedir todos los recursos que quieras y lo puedes hacer como tú quieras. Ese escenario es completamente hipotético, imposible que suceda, pero les demuestra que básicamente eso jamás va a pasar y que es todo lo contrario. Nos van a decir, necesito esta aplicación, ¿en cuánto tiempo lo puedes hacer? En 6 meses, necesito que la hagas en 3 meses, en 4 meses. Va a costar 20.000 soles, te puedo pagar 10. Necesito 10 programadores, solamente tengo 4. Entonces siempre estamos con restricciones. Se le llama triple restricción ese conjunto de restricciones de proyectos porque lo clásico eran estas tres: alcance, que es el producto, el trabajo a realizar; el tiempo, en cuánto tiempo o cuánto se va a demorar, la famosa pregunta, ¿cuánto te demorarías en? Y el costo, ¿cuánto me va a costar? Sin embargo, a lo largo del tiempo, todo va evolucionando, se ha visto por conveniente que no solamente alcance, tiempo y costo es lo que necesitamos para dar valor o generar valor, sino también cumplir la calidad o parámetro de calidad, que no es otra cosa que cumplir los requerimientos de los clientes o de los usuarios finales del proyecto. Por ejemplo, nuevamente el caso de la vía o de la calle o de la carretera asfaltada. La calidad sería que esa pista sea utilizada por el conjunto de usuarios finales, o sea, que realmente pasen carros por esa vía. No solamente que se haga en el plazo de un año, o que se haya cumplido con entregar la pista, la vía, y que hayamos estado entre el presupuesto, sino de que la usen. Entonces eso sería calidad. Recursos, necesitamos gestionar los recursos. No tenemos recursos ilimitados. Normalmente cuando hablamos de recursos hablamos de no recursos económicos, porque eso cae en el lado del costo, sino específicamente en personas, porque sin personas no se puede hacer un proyecto. Y también estamos hablando de materiales, capital de trabajo, y todo lo que se necesita para que estas personas puedan sacar adelante el proyecto. Y riesgos, necesitamos hacer un monitoreo de los riesgos, porque no hacerlo va a ser muy difícil que podamos cumplir con los objetivos del proyecto. No, no podemos pensar, un momentito por favor por ahí, y alguien que ha abierto su micrófono, pediríamos encarecidamente si lo puede apagar porque está interfiriendo con la exposición. Si tienen alguna duda o consulta, con gusto la pueden anotar en el Zoom y la respondemos en el área de preguntas que ya está reservada al final de la exposición. Así que con esto, por favor, si alguien tiene su micrófono encendido, se puede controlar. Gracias. Hablamos de los riesgos. Todo proyecto tiene riesgos. El mayor riesgo que tiene todo proyecto es que no cumpla con los objetivos. Desde el momento en que ustedes les asignan un proyecto, ya tienen un riesgo balanceándose sobre su cabeza, que es: no voy a poder cumplir con los objetivos del proyecto, no voy a poder entregar la aplicación, no voy a poder entregar la casa, no voy a poder terminar mi tesis, no voy a poder modelar mi cocina, no voy a poder cumplir con ese objetivo por el cual se ha concebido el proyecto. Entonces, si yo no gestiono eso, pues si voy a ir a tientas, a ciegas, y de repente en cualquier momento voy a recibir un golpe muy fuerte que me va a decir, pues tu proyecto no sigue a cabo porque ya te gastaste todo el dinero, porque ya no tienes recursos, o porque ha habido tales imprevistos que no has gestionado y que ahora es imposible que el proyecto siga adelante. Por ejemplo, para la carretera o la vía asfaltada puede ser un tema meteorológico, un tema de presupuestos, malos materiales, o una huelga, o un bloqueo de carreteras que hace que no lleguen los recursos a tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso forma parte de la gestión del proyecto. Así que hay que tenerlo muy, muy presente, ¿no? Entonces, hay diferentes situaciones que se deben llevar. ¿Project nos sirve para esto? Pues sí. Project
nos permite definir el alcance a través de lo que sería la elaboración del enunciado del alcance o la ET del proyecto. Está básicamente diseñado para el tiempo del cronograma. Project tiene todas las herramientas que podamos pensar para la gestión del cronograma. De hecho, comenzó como una herramienta de gestión de cronograma de proyectos en sus versiones más básicas de hace 30 años. Comenzó como un gestor de cronograma, así que no creo que encuentren en el mercado una herramienta más versátil para la gestión de proyectos que Project. Costos sí nos permite llevar una gestión de costos, no a nivel contable, por si acaso. No vamos a llevar la contabilidad del proyecto en Project. No vamos a llevar la gestión de todos los centros de costos en Project. Podemos para eso usar Excel, un programa especial. Pero sí nos permite llevar un seguimiento, por ejemplo, de cuánto nos cuestan las actividades o cuánto nos cuestan los recursos o cuánto es el costo acumulado del proyecto. Podemos sacar la curva S, el costo. Eso sí se puede. Calidad, si bien Project no tiene un módulo de calidad, a través de los reportes e informes que podemos generar en Project, puede contribuir para lo que es la gestión de calidad. Recursos, sí, Project tiene 3 tipos de recursos: recursos de personas o recursos de trabajo, gestión de materiales, recursos de materiales y gestión de recursos de costos o costos fijos. Podemos llevar costos fijos o costos especiales o costos extraordinarios, que nos permite también completar ese abanico de gestión de recursos del proyecto. Y en cuanto a gestión de riesgos, básicamente a través de los indicadores que podemos responder con Project y con los reportes de Project, yo creo que podemos contribuir a la gestión de riesgos. Pero directamente alcance, tiempo, costo y recursos, Project tiene los módulos y funcionalidades para trabajar. Y en cuanto a riesgo y calidad, puede proporcionar información o indicadores que contribuyan a la gestión de dichos ítems. Así que en este punto podemos darnos cuenta que el proyecto también es bastante interesante. Todo lo que hemos dicho se resume o se obtiene de lo que es la famosa guía del PMBOK, el famoso PMBOK, el Project Management Body of Knowledge, o el cuerpo de conocimiento de gestión de proyectos, que básicamente se traduce como la guía del PMBOK, que no es otra cosa que un documento que reúne una guía y un estándar. Una guía porque da una serie de principios de gestión de proyectos o buenas prácticas, y un estándar porque nos dice o nos recomienda los procesos, las entradas, las herramientas, las salidas, para que nosotros tomemos la decisión de cómo aplicarlo a cada proyecto. Ha pasado por una serie de evoluciones, comenzó en el 96, llegó a la versión 6 de 2017 y actualmente está en la versión 7 del 2021, de la cual hablaremos un poquito en unos minutos. La guía del PMBOK 2017, la versión 6, que es básicamente a la que Project está más alineado, tiene 49 procesos de gestión que se han agrupado en 10 áreas de conocimiento y 5 grupos de procesos, que son los que ustedes ven aquí en este cuadro, resumen. ¿Por qué les muestro este cuadro? No es la intención de que ustedes abrumarlos con ideas de lo que es gestión de proyectos y lo que se debe conocer. Esto es básicamente lo que debe saber todo Project Manager, alineado a lo que es la gestión de proyectos o todo PMP. Quizá hayan escuchado hablar de esa certificación de PMP, donde un PMP pues sí tiene o se espera que gestione los proyectos con esta alineación de procesos y grupos de procesos. Ustedes pueden observar que hay como un avance secuencial desde el inicio hasta el cierre. Por si acaso esto es independiente, esto no está alineado a si el proyecto es en cascada o es ágil, ya sea en un sprint o ya sea en un solo proyecto o en un proyecto de cascada tradicional. Todo proyecto va a tener un inicio, información de inicio, y va a tener una información de cierre o va a tener un reporte de cierre. En el interín se tiene que planificar lo que se va a hacer. Esa planificación se tiene que llevar a cabo, o sea, se tiene que ejecutar. Nosotros debemos generar una línea base o una información básica que nos permita comparar lo planificado versus lo ejecutado, lo que se llama monitoreo y control, para de esa manera saber si nos estamos acercando o no al cumplimiento de los objetivos. Y
Para poder hacer todo eso, según el PMOK, la versión del 2017, necesitamos áreas de conocimiento o grupos de conocimiento de saber, que son los que ustedes ven aquí. La integración, que es específica. El Project Manager, alcance, cronograma y costo y calidad, recursos que ya hemos hablado en la tipo de restricción. Comunicaciones, que es el comunicar o informar siempre a los interesados de qué pasa con el proyecto. También hemos hablado de los riesgos, aquellas oportunidades o amenazas que pueden hacer que ustedes puedan alcanzar o no puedan alcanzar el objetivo del proyecto. El tema de adquisiciones cuando trabajamos con recursos externos, o básicamente tema logístico, tema de compras, cuando necesitamos adquirir algo que el proyecto no puede generar, y la gestión de interesados, que no es otra cosa que saber que en todo momento estamos haciendo lo que los interesados necesitan. Eso es básicamente la forma de concebir la gestión de proyectos según el PMOK 2017. El PMOK 2021, de repente algunos de ustedes lo han escuchado, si no me pueden preguntar, no hay ningún problema, tiene un enfoque bastante diferente. Habla de lo que son eh, eh, principios, habla de lo que son no áreas de conocimiento, sino más que todo guías o campos de saber, y habla de lo que son artefactos, métodos, artefactos, que básicamente es lo que nosotros vemos acá como proceso. En resumen, es otra manera de organizar la información desde el principio, por ejemplo, el principio principio de gestión de interesados, el principio de servicio al proyecto, el principio de un principio que es el siempre estar pendiente de las necesidades de los usuarios, cosas por el estilo. La guía de estándares que tienen que ver con lo que es, por ejemplo, el cuidado en la administración, en la gestión de los recursos, la gestión de las comunicaciones, el seguimiento del proyecto, etcétera, etcétera, y los métodos y artefactos que pueden ser desde, por ejemplo, el valor ganado, la ruta crítica, etcétera, etcétera. Todo eso es el 2021. No lo he puesto aquí para no hacer demasiado extensa, no es muy difícil en una charla compacta, pues hablar de tantas cosas, pero la idea es por si alguien les pregunta, de repente alguien les dice, oye, pero ha salido el POK 2021, entonces el PROYECT no sirve. El PROYECT sí sirve porque sigue siendo un método perdón, una herramienta para generar artefactos. ¿Y a qué se le llama artefactos? Por ejemplo, el cronograma del proyecto es un artefacto, la ruta crítica sigue siendo un artefacto, los reportes de valor ganado siguen siendo artefactos, los análisis de desviación siguen siendo un artefacto, o los informes de desempeño de gestión de calidad siguen siendo un artefacto. Entonces, para eso Project todavía nos va a servir. Y ya que hablamos tanto de Project, nosotros vamos a aprender, son 6 clases, vamos a hacer la introducción porque Project es un programa bastante completo. Nosotros en 6 clases hablamos de lo que es Project 2019, los fundamentos. Project es una aplicación de Office y por ser una aplicación de Office forma parte de la suite de Microsoft. Eso quiere decir que cada vez que sale una nueva versión de Office, nosotros vamos a tener una nueva versión de Project. Es utilizada, como ya podemos deducir, para planificar, para gestionar proyectos a nivel mundial. En cualquier parte del mundo, y se los puedo decir con conocimiento de causa, en cualquier parte del mundo va a encontrarse con la necesidad de conocer proyectos. Si ustedes entran al mundo de la gestión de proyectos, ya sea como parte del equipo o ya sea como directores o jefes de proyecto, en algún momento van a tener que utilizar proyectos. Así sea un proyecto muy sofisticado, así sea desde sacar un programa, un portafolio, en algún momento van a tener que saber el proyecto. No les digo que van a meter los datos de las tareas ni de los recursos, pero sí van a tener que tener una idea de qué es Project. Y Project les permite, como hemos dicho, planificar, monitorear, analizar, hacer un seguimiento de la ejecución, reportar el avance del proyecto. No solamente un proyecto, también se puede hacer de varios proyectos. No está diseñado específicamente para eso, pero en determinados casos sí se puede hacer. Básicamente, Project es un gran gestor de datos. Es como una base de datos gigante un proyecto, pero nos presenta la información
en un formato que podamos entender, un diagrama de Gantt, una ruta crítica, un reporte de recursos, una lista de tareas, etcétera, etcétera. Ahí ustedes ven una lámina que tiene lo que es el proyecto, que es la información del proyecto, la información genérica de un proyecto, por ejemplo, el nombre del proyecto, el calendario de actividades o la, lo que sería pues el perfil del proyecto, la gestión de tareas o actividades, que es básicamente la esencia del proyecto, la gestión de recursos, lo de trabajo, materiales y costos, y la asignación de tareas a recursos, que básicamente cómo nosotros nos aseguramos que cada tarea tenga lo necesario para que se pueda llevar a cabo. Entonces, como ustedes pueden ver, Project es una herramienta que está inmersa en el mundo de la gestión de proyectos, que está asociada a los conceptos que hemos visto de gestión de proyectos y que nosotros necesitamos conocer si es que en algún momento nos dan la tarea, nos dan el trabajo de saber cómo va avanzando un proyecto que está bajo nuestra responsabilidad o si formamos parte de su equipo de ejecución. Y para terminar un poquito y luego les voy a explicar, quiero hacerles tengo acá un archivo de Project para que vean un poco de lo que hemos hablado y a ir cerrando esta presentación. Quiero que vean lo siguiente. Yo tengo aquí precisamente un archivo Project, disculpe, antes para cerrar las conclusiones, tengo un archivo de Project. Este archivo es un archivo basado en un caso real que se utilizó en las clases del módulo anterior, de la versión anterior de nuestro curso de gestión de proyectos, como en ese Project. Como ven, todo lo que hemos visto está aquí representado. Tenemos un proyecto que se llama Upgrade de servidores para servicios en nube. En pocas palabras es mejorar los servidores para que una organización, una institución pueda dar servicios en nube, o sea que ustedes de cualquier lado se puedan conectar e ingresar información y gestionar información. Tenemos aquí los diferentes objetivos que se deben cumplir. Tenemos las actividades, tenemos la duración de cada actividad, tenemos las fechas de comienzo y fin de cada actividad. Tenemos aquí un diagrama de Gantt. Todo esto se ha hecho durante el curso, en cada clase se ha ido avanzando. Tenemos aquí un diagrama de Gantt. De repente, para los que han visto alguna vez Project, puede ser familiar, para quienes no, eso es básicamente la representación en meses de lo que se va a hacer, que es cuando comienza y cuando termina. Tenemos una línea gris acá que nos indica la línea base, o sea, cómo fue lo que se planificó originalmente y cuál es el resultado actual del proyecto para poder ver las desviaciones. Tenemos aquí anotados los presupuestos del proyecto. Tenemos acá un ejemplo de los recursos del proyecto. Tenemos aquí, por ejemplo, el diagrama de red del proyecto. Todo esto se hace directamente en Project. Tenemos acá en rojo la ruta crítica de las tareas pendientes del proyecto. Como ustedes pueden ver, todo esto se puede hacer en Project. Esta es la planificación. En cuanto a la ejecución o la puesta en marcha, nosotros en Project tenemos, por ejemplo, la capacidad de hacer un seguimiento del proyecto. Como ustedes pueden ver acá, se puede hacer un seguimiento del porcentaje de avance del proyecto. Entonces estamos también no solamente haciendo la planificación, sino haciendo un seguimiento de la ejecución. Tenemos, por ejemplo, los porcentajes de avance, tenemos las duraciones reales en esta columna, tenemos los costos reales en esta columna, tenemos las horas hombres reales en esta columna. Entonces, nosotros podemos hacer un seguimiento de cómo va el proyecto. Este proyecto, por ejemplo, tiene una fecha de estado, y en este caso es una fecha de ejemplo. 31 de diciembre de 2023, por ejemplo. O sea, podemos decir cómo está el proyecto esa fecha. Se ha hecho una fecha futuro para poder practicar cómo sería un seguimiento si nos piden esa fecha. Tenemos aquí, por ejemplo, una serie de datos que nos pueden dar una idea de cómo va el proyecto. Tenemos reportes del proyecto, por ejemplo, esto es un dashboard muy básico del avance del proyecto por actividades principales. Tenemos acá la curva S del proyecto. Tenemos, por ejemplo, la capacidad en Project directamente desde aquí, desde la sección de informes.
de generar un reporte de valores o costos acumulados versus reales. Todo esto está en Project, todo esto es Project. Como ustedes pueden ver, si nosotros sabemos ingresar la información en Project, podemos obtener mucho más de lo que normalmente estamos acostumbrados a pensar que es Project. Aquí, por ejemplo, se está exportando datos a Excel directamente de lo que es, por ejemplo, el valor planeado versus el costo real. Acá vemos, por ejemplo, que en este caso se han disminuido los costos. Podemos tener un comparativo de costos, un comparativo de trabajo, un project. Esto está exportado a Excel directamente desde Project. Tenemos la capacidad de adquirir múltiples vistas del proyecto. Por ejemplo, yo puedo utilizar lo que se conoce como vistas personalizadas. Acá tengo una vista de tareas incompletas críticas. Puedo tener, por ejemplo, una, una vista de uso de recursos, una vista de uso de tareas o de la carga de tareas que nosotros tenemos en el proyecto. Podemos personalizarla por el periodo de tiempo que nosotros queramos. Y todo es la misma información, solamente que organizada según lo que necesitemos. Tenemos acá información de trabajo, podemos poner información de costos. Todo esto es lo que o se puede hacer desde Project. Y lo importante es saber cómo hacer la gestión. O sea, todo parte de saber ingresar la información. Si nosotros ingresamos la información correctamente, si nosotros ingresamos la información del proyecto, si nosotros ingresamos las tareas, si nosotros ingresamos las fechas, si nosotros sabemos conectar las tareas a través de lo que es un diagrama de Gantt, como ustedes ven aquí, que este es el diagrama de Gantt del proyecto. Si nosotros podemos hacer esto, acá tenemos todo el Gantt del proyecto debidamente conectado. Si nosotros sabemos hacer esto que casi nadie lo toma en cuenta, que es el diagrama de red del proyecto, si nosotros sabemos asignar recursos al proyecto, si nosotros sabemos, por ejemplo, la forma correcta de cómo asignar los recursos, por ejemplo, en cualquier tarea de estas, yo puedo entrar y puedo ver los recursos que han sido asignados. Si sabemos hacer todo esto, entonces no solamente vamos a planificar, que es lo que normalmente se hace con Project, sino también vamos a poder hacer un seguimiento, vamos a poder hacer lo que hemos visto hace un instante, saber cuál es el avance, cuánto se ha gastado realmente y poder hacer comparaciones. Entonces, de eso se trata Project. Como ven, es un programa directamente embebido en el mundo de la gestión de proyectos. Es un programa que nos permite a nosotros saber de qué estamos hablando cuando hablamos de gestión de proyectos. Aquí, por ejemplo, se está gestionando un solo proyecto a la vez. Yo puedo gestionar varios proyectos con Project, sí, pero en el curso nosotros comenzamos con un solo proyecto, damos la idea de lo que sería proyectos múltiples, pero lo importante es que ustedes sepan que con Project sí se puede hacer eso. De repente la idea de gestión de proyectos con Project es que solamente puedo manejar el cronograma, pero si yo conozco o me alineo estas buenas prácticas de PMI, de gestión de costos, gestión de recursos, manejo de la ruta crítica, la capacidad de generar, por ejemplo, una curva S, que es lo que hemos generado nosotros aquí. Esto es una curva S del proyecto. Simplemente lo hemos generado de forma automática con solamente hacer clic en un botón. Entonces nosotros estaremos en condiciones de poder decir que sí podemos gestionar un proyecto en ese proyecto. Y con todo lo que hemos visto en estos minutos, podemos concluir lo siguiente. Los proyectos son esfuerzos temporales que aportan resultados únicos. Hemos dicho que cada proyecto es individual, es único, no se repiten los proyectos. ¿Por qué? Porque cada proyecto tiene diferentes circunstancias de origen y diferentes objetivos y está esperado que generen diferentes oportunidades de valor a las organizaciones, diferentes oportunidades para que nosotros podamos lograr que este proyecto genere un cambio. Los proyectos son motores de cambio.
Nadie va a ejecutar un proyecto y lamentablemente a veces lo hemos visto en el sector público, mucho desgraciadamente en el sector privado, donde se ejecuta un proyecto que a la larga no se sabe para qué se hizo. Entonces no genera un valor y por lo tanto no es un proyecto que haya servido. Entonces esos son los proyectos que generan valor. ¿Qué tiene que ver esto con Project? Que pues nosotros tenemos que con una herramienta como la de ese proyecto tratar de que aportar para que el proyecto efectivamente pues cumpla con sus objetivos. Se ejecuta dentro de un entorno que pueda abarcar programas, portafolios u operaciones. Ya hemos dicho que Project está orientado para proyectos. Los proyectos se pueden ejecutar como parte de un todo, como parte de un programa, como parte de un gran portafolio estratégico o en conjunto con operaciones que ya están establecidas dentro de nuestra organización, independientemente del tipo de organización en la que nosotros estemos trabajando. La adecuada gestión de proyectos se puede hacer bajo muchos enfoques. Noten que yo estoy hablando de buenas prácticas del PMBOK. El PMBOK, este libro que promueve el PMI, no es un manual metodológico, no les dice, no les da la receta, les dice, por ejemplo, sería bueno que ustedes manejaran el presupuesto del proyecto, sería bueno que tengan en cuenta la ruta crítica. Si están haciendo una gestión de proyectos bajo un enfoque ágil, sería bueno determinar la frecuencia con la cual se van a hacer los sprints, si van a ser 2 semanas, 3 semanas o una semana. Sería bueno también determinar si se va a hacer un enfoque, si se va a utilizar el marco de Scrum o si se va a usar programación extrema, etcétera, etcétera. No es el PMBOK no es normativo. Tengan mucho cuidado con eso porque muchas personas pueden confundir, se confunden o pueden confundir con esos conceptos de decir la metodología del PMBOK o las normas del PMBOK. El PMBOK es un estándar al cual yo mi organización me puedo o no me puedo alinear. Eh, Hoy en día, en el año 2023, el que me puedo o no me puedo alinear, la verdad que es bastante teórico, porque yo le diría que están obligados a alinearse si quieren sacar adelante cualquier proyecto. El que uno no se alinea al PMBOK significa que se está alineando de repente con otro marco, con PRINCE2, se está alineando con otro tipo de enfoque ágil o con un enfoque mucho más sofisticado o un enfoque propio dentro de su organización, lo cual está perfectamente bien. Pero a la larga todos más o menos hablan de lo mismo y todos convergen en la misma idea de la generación de valor, de la temporalidad del proyecto, de la necesidad de determinar recursos, de determinar los plazos, varía en la forma en que se conciben los objetivos o gestionan los objetivos, o la forma de dividir la gestión del cronograma del proyecto, o en la forma de abarcar el tema de riesgos o la forma en que que se concibe, por ejemplo, el manejo de reportes o seguimiento interesado, pero básicamente todos esperan que el proyecto genere un valor. Entonces, nosotros si vamos a trabajar una herramienta como un Project, Primavera, la que ustedes quieran, tienen que alinearse a una adecuada práctica de gestión de proyectos, de buenas prácticas de gestión de proyectos, y lo recomendable es que sea entre el PMBOK. Project formalmente no está alineado al PMBOK, o sea, no hay un convenio, no va a haber en ningún manual de Project, ni va a haber en ninguna parte del programa de Project en convenio o respaldado por el PMI. Project es completamente libre o no tiene ninguna atadura con ningún marco ni con ninguna buena práctica. Ustedes pueden usarlo como quieran, de la forma que quieran, pero es responsabilidad de los usuarios, de nosotros, de que teniendo la herramienta, creemos internamente en nuestra organización los procedimientos, las metodologías para utilizar. Es una aplicación diseñada como una herramienta para la eficiente gestión de proyectos. Yo les diría que Project les sirve desde el inicio hasta el cierre. Es una idea yo diría que una especie de mal uso de Project es que pensar que solamente sirve para meter los datos del cronograma. ¿Se puede hacer? Por supuesto que sí. En mi trabajo muchas veces ha pasado que solamente el Project se utiliza para meter los datos del cronograma. Y no está mal. Lo que pasa es que nos perdemos mucho de la capacidad para gestionar otras cosas y las gestionamos usando otras herramientas. Depende mucho también de cada proyecto y de nuestras necesidades. Por ejemplo, muchas veces
a nosotros en mi trabajo nos interesa más las fechas, el cumplimiento de fechas, porque hay un tema contractual, que la utilización de recursos, porque normalmente esas actividades se hacen a través de recursos tercerizados o de subcontrataciones en las cuales los recursos los provee o los da un proveedor externo. Entonces, la gestión de recursos no nos atañe tanto como la gestión del cronograma, que sí es el seguimiento, el reporting del cronograma. Aún así, nosotros debemos saber que Project nos permite hacer el seguimiento del inicio, la planificación, que es donde hay más herramientas, la planificación del cronograma, la planificación de recursos, la planificación o la gestión de costos, la definición de la línea base, que es el punto de inflexión, para lo que sería el seguimiento de la ejecución, que es un terreno que muy pocos se atreven a explorar en Project, o al menos se atreven a explorar adecuadamente. Se hace un seguimiento de planificación muy por encima y se olvida de que básicamente es la comparación de datos reales versus datos planificados en la línea base, y ahí es donde comienzan los problemas. Entonces podemos hacer eso en seguimiento y de esa manera podemos hacer más adelante el seguimiento de todo el proyecto hasta su cierre. Y finalmente, para terminar mi exposición, Project permite gestionar las tareas, recursos y asignaciones de cualquier tipo de proyecto. Cualquier tipo de proyecto. Por supuesto, puede haber proyectos muy especiales, proyectos muy complejos o muy específicos o que tienen necesidades muy particulares en las cuales sea más difícil utilizar Project. Pero yo les puedo decir por experiencia que en la gran mayoría de proyectos, en la gran mayoría de casos, Project puede gestionar la gran mayoría de necesidades de un proyecto. Básicamente ustedes lo pueden utilizar de la manera que ustedes estimen conveniente, pero no encontrar un proyecto en un proyecto específico en el cual se diga bajo ninguna circunstancia se puede utilizar Project. Siempre se puede utilizar Project, ya sea para el cronograma, para el calendario, para los recursos, para los costos o para todo junto. Siempre hay una manera en que Project nos puede dar una mano para la gestión del proyecto. Y esa sería básicamente la exposición. Eso es lo que quería hablar sobre lo que es la gestión de proyectos con ese Project. Estoy completamente a su disposición para preguntas, consultas o alguna inquietud que se haya generado sobre los temas que hemos tratado en esta pequeña charla. Queda a su disposición. Profesor, disculpe. Antes de iniciar con lo que vendría a ser la sección de preguntas, primero que nada nos gustaría invitarlos a visitar nuestra página web www.ingeniacic.com, donde podrán encontrar todos nuestros servicios que brindamos, capacitaciones online de gestión pública, capacitaciones in-house para entidades públicas, que son a medida de las necesidades de la entidad. Además, contamos con un equipo de especialistas comprometidos con los que realizamos consultorías en gestión de archivos o archivística, transformación digital, implementación de cero papel, elaboración de instrumentos de gestión como planes de gobierno digital, elaboración del plan estratégico institucional y plan operativo institucional, entre otros. Finalmente, también pueden estar atentos a las próximas conferencias que iremos publicando también en nuestro fanpage. Ahora sí estaríamos dando inicio a lo que vendría a ser la sección de preguntas. Como ya se les indicó, por favor pueden indicar sus preguntas por el chat de Zoom o caso contrario pueden levantar la mano por Zoom y nosotros estaremos cediendo la palabra. Si hay ¿Alguna duda, una pregunta, una consulta? alguna duda, alguna consulta, pueden levantar la mano para que podamos cederle la palabra. Puede ser un tema, una consulta relacionada con MS Project en particular
o la gestión de proyectos o sobre herramientas o algún enfoque que ustedes conozcan o han escuchado o que tienen inquietud relacionado con ese proyecto, gestión de proyectos, no hay ningún problema. Y se realizarán unas explicaciones prácticas del manejo de proyectos. Durante el curso, sí. Durante el curso es netamente práctico. Lo que estamos conversando aquí, justamente el enfoque de gestión de proyectos o relacionado con ese proyecto, es simplemente un marco de referencia, pero las clases son netamente prácticas. Recuerden que es un curso de 12 horas, es un curso muy cortito, entonces nos abocamos directamente a cosas bastante específicas. Y desde la primera sección, por ejemplo, van a aprender a lo que es el ingreso de un calendario, el ingreso de información básica del proyecto, el ingreso de diferentes tipos de tareas, el ingreso de recursos, etcétera, etcétera. Entre la primera y la sexta sesión, en cada clase siempre se va a hacer algo nuevo para lograr tener un resultado como que vimos hace un rato y tener un proyecto completamente gestionado. Tenemos otra pregunta. ¿Se puede llevar proyectos de Scrum en temas de desarrollo de software en Project? Es una pregunta muy interesante. Lo que sucede es que Project está relacionado o ha estado muy atado a lo que es el enfoque en cascada o el enfoque tradicional. El enfoque Scrum, para quienes no están muy familiarizados con este concepto, es un marco de referencia en el cual nosotros hacemos no pensamos que el objetivo del proyecto ya está definido de antemano, que más bien puede cambiar en el tiempo y necesitamos programar o dividir el proyecto en partes, en bloques, por decir de una manera muy genérica que se suelen llamar sprints o ventana de trabajo, que son muy cortas, entre una semana, máximo 4 semanas, lo común son 2 semanas. Entonces, sí se puede hacer en Project. El Project tradicional, el Project 2019, el Project 2016, perdón, no tienen, perdón, el Project 2016, 2013, las versiones más tradicionales de escritorio, no tienen, por ejemplo, vistas de Scrum. Las que tiene vistas de Scrum es, por ejemplo, las versiones de Project online o diseñadas para versiones online o versiones empresariales. Esas versiones sí tienen esas vistas de Scrum, pero básicamente nosotros si no tenemos esas funcionalidades de Scrum de Project, las podemos implementar a través de vistas especiales. O sea, yo puedo crear una vista donde voy poniendo agrupado por backlogs y puedo poner sprint 1, sprint 2, sprint 3, sprint 4. Puedo tener un sprint 0 con todo lo que queda pendiente, las actividades, la fecha de inicio y la fecha de fin, y hacer un seguimiento de esa manera. Entonces, nosotros podemos utilizar Project como una forma para poder trabajar, para poder sacar adelante el seguimiento de nuestros sprints en Project. Si bien no está diseñado específicamente, como le digo, tendríamos que usar una versión especial de Project, por ejemplo, Project 365, Project Online, para tener esas vistas. No es que sin eso no podemos hacer nada, sí se puede hacer, sí se puede desarrollar. Básicamente es una cuestión de acomodar las tareas para darles esa estructura de sprint. De hecho, también se puede hacer tipo Kanban, que es otra forma de enfoque ágil, pero básicamente sí es posible, aunque necesita una preparación previa de parte del usuario. Tenemos otras preguntas aquí que está bien interesante. Se interactúa con el programa S10. En nuestro país hay, sobre todo para proyectos de construcción, se utiliza mucho el S10. El S10 en realidad es un ERP, es una aplicación, aplicación empresarial que sirve para gestionar diferentes necesidades de la empresa, por ejemplo, inventario, facturación, almacenes, y dentro de esos módulos está la gestión de costos. En la gestión de costos de S10 hay una funcionalidad que nos permite nosotros tener costos o plantillas de costos de proyectos específicos, por ejemplo, de infraestructura o construcción. Entonces, muchas veces se utiliza esas plantillas y se genera un presupuesto de costos a través de partidas. Lo que tiene S10 es que me permite a mí exportar esos datos a Project.
Entonces, yo lo que puedo hacer es, si tengo S10 actualizado, porque el S10 hasta hace un tiempo solamente trabajaba con la versión 2003 de Project, esto lo usan mucho en ingeniería civil. El S10 actual creo que ya se ha actualizado un poquito, ya permite, por ejemplo, trabajar con Project 2010. Entonces yo genero un archivo a través de lo que hago en S10, que es el presupuesto absoluto y completo del proyecto, con todos los niveles de detalle, genero un archivo de proyecto, con las tareas, con las partidas, que son las tareas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿para qué necesitamos en este caso? Necesitamos tener un conocimiento básico de Project para poder entender lo que generó ese 10 y poder hacer las gestiones, ajustes, personalizaciones del caso y sobre todo poder obtener los reportes que necesitamos. En el curso no hablamos de ese 10, es un curso nuevamente, recalco, es un curso de 6 sesiones, pero sí les vamos a dar las bases para que, sea cual sea la gestión que hagan, con usen S10, o usen otra herramienta, usen Primavera, si en un momento que necesiten usarlo, pasarlo a Project, lo puedan usar sin problemas. Otra pregunta, ¿conoce alguna herramienta parecida al Project que permita dar seguimiento en vivo a los proyectos? Me imagino que cuando dicen seguimiento en vivo se refiere a hacer un seguimiento del proyecto mientras se esté ejecutando. Eh, Project mismo permite hacer un seguimiento de las tareas que se están ejecutando o de las tareas actuales. Y hay otras herramientas, sí, por ejemplo, Open Project, hay herramientas que se pueden buscar en internet, por ejemplo, hay herramientas, yo puedo poner gestión de proyectos y nos va a salir infinidad de herramientas personalizadas para gestión de proyectos o proyectos de una manera con un enfoque un poco más ágil. Pero les voy a comentar, a lo tarde o temprano, ustedes se van a tropezar con la necesidad de pasar información al proyecto. O sea, si hay herramientas, en el curso les puedo hablar de algunas herramientas. Eh, Trello, por ejemplo, puedo utilizar Trello, o el mismo Jira, o herramientas un poco ya más diseñadas a lo que es seguimiento de cumplimiento de actividades, pero tarde o temprano van a tener que trabajar o van a necesitar Project como para poder articular toda esa información. Sobre la gestión de recursos personas que mencionó, podría dar algunos alcances para el área de indicadores e entidad. A ver, a ver, la gestión de recursos personas es básicamente para hacer un seguimiento de las horas hombre, trabajadas. El recurso de trabajo, que es el nombre que se conoce en Project, permite hacer un seguimiento de las horas hombre que las personas o un conjunto de personas dedican a un proyecto. Entonces, de esa manera yo podía tener indicadores como, por ejemplo, horas planificadas, horas trabajadas, trabajo acumulado. Podemos sacar inclusive un valor ganado del trabajo acumulado o hacer un seguimiento o sea, tener una línea base para compararlo con las horas planificadas versus las horas de trabajo real y hacer un seguimiento, por ejemplo, de necesidad de generación de horas extras. Entonces, básicamente el recurso de trabajo, que es uno de los recursos más complejos de Project, está concebido para ese seguimiento de ese insumo que es la hora hombre, la hora de esfuerzo que dedica una persona durante una hora cronológica de trabajo. Entonces yo puedo hacer ese seguimiento que me permita, pues decir, este proyecto necesita 30.000 horas hombre, se ha hecho un acumulado a la fecha de 25.000 horas hombre trabajadas versus 24.000 planeadas, tenemos un déficit de 1.000 horas que se tendrá que recuperar con horas extras o con asignación de más recursos, por ejemplo, o se puede tener indicadores ratios relacionados con estas horas hombres, etcétera, etcétera. En Project está básicamente los datos de trabajo y de trabajo acumulado para poder generar reportes de desempeño. En tiempo real, como les decía, es básicamente eh, el mismo Project podría servir para seguimiento en tiempo real, pero está más diseñado para un seguimiento cuando ya hemos recopilado información. Hay otras herramientas, por ejemplo, para un caso más dinámico de avances, el mismo Trello o Trello me parece una herramienta bastante interesante. Hay herramientas dentro de la suite de Project Online que, por ejemplo, podría ser algunas características del plano, pero yo básicamente me inclinaría al final
por una herramienta o más especializada para la necesidad de cada organización, o al final pues hacer un seguimiento con la información que podamos completar en ese proyecto. Es una pregunta muy vasta, pero yo creo que si ustedes buscan en internet van a encontrar infinidad de opciones. No les quiero decir que Project sea lo único, pero hay infinidad de opciones que según lo que ustedes necesitan específicamente, sobre todo si es que están trabajando en un entorno ágil. ¿Qué más? Creo que con esto hemos respondido todas las preguntas. No sé si hay alguna otra duda, alguna otra pregunta adicional, por favor. Por si acaso, me estoy adelantando un poco, pero Project es un programa que a lo largo del tiempo, en cuanto a su estructura básica o su lógica de trabajo, se ha mantenido bastante estable. ¿Qué quiere decir? Que hoy en día, para los conceptos que se desarrollan en un curso de fundamento de Project, como es el que nosotros abordamos, pueden trabajar con diferentes versiones sin problema. Pueden trabajar con Project 2013 o 2016 o 2019 o 2021 o Project Online, y los conceptos van a ser los mismos. La manera de trabajar va a ser la misma, los tipos de recursos van a ser los mismos. Cambiará la interfaz de usuario, cambiará algunas capacidades de procesamiento o de ingreso de datos, pero básicamente sigue siendo el mismo proyecto. EGAN es una herramienta de proyecto que permite brindar seguimiento a proyectos en tiempo real. Gracias por lo así. No, no es que no he utilizado EGAN. He escuchado hablar de EGAN, pero la verdad que nosotros, al menos en mi campo de aplicación, estamos restringidos al uso de herramientas que sean de característica libre, así o de que no sean pues de una determinada casa como es Microsoft. Y pues en ese caso no sabría decir exactamente si sirve o no sirve específicamente para caso de tiempo real, pero básicamente, bienvenido sea si ustedes quieren probarlo, sobre todo si su organización les permite el uso de diferentes opciones para gestión de proyectos. En mi caso, por ejemplo, no tengo esa facilidad, tengo la restricción de que tiene que ser solamente MS Project, entonces sobre la herramienta que estamos utilizando. Lo más recomendable es trabajar en Project 2003-2007, el cual es compatible con la mayoría de versiones de Project. A ver, Project 2003-2007 son versiones obsoletas. Son versiones que no son compatibles con, por ejemplo, lo que vamos a hacer en el curso. Si ustedes trabajan con Project 2003 o Project 2007, los archivos generados por esas versiones no los va a leer un Project 2013, un Project 2016, 2019. Entonces yo les recomendaría que si tienen esas versiones, se actualicen urgente, por lo menos a Project 2013 para arriba. Ni siquiera a Project 2010, porque Project 2010 ya tiene muchas restricciones en cuanto a capacidad y en cuanto a, por ejemplo, algunas opciones de reporting. El Project 2003, 2007, por ejemplo, Project 2003 van a tener problemas con tareas inactivas, o van a tener problemas con lo que son seguimiento de valores reales, o van a tener problemas con lo que son las tareas programadas manualmente. No las conoce. Project 2007 recién incorpora tareas manuales, pero tiene muchísimos problemas con lo que es la lógica de trabajo en cuanto a las herramientas de reporting, o por ejemplo el pasar información de Project a Excel. No tiene capacidad de pasar información de Project a Excel. Necesita un programa adicional que es extremadamente difícil de usar. Así que mi recomendación es que ustedes descarten esas versiones y trabajen con versiones de 2013 para arriba. Si lo dicen por el Project 2003, 2007, por un tema relacionado con S10, hay ya nuevas versiones de S10 que soportan 2010. Y el 2010 ya tiene mayoría de compatibilidad con las versiones actuales. De hecho, los archivos de Project actual se consideran legibles a partir de la versión 2000. O sea, 2003, 2007, Microsoft simplemente se ha quitado todo respaldo y ya se consideran versiones obsoletas. Así que, por ejemplo, quisieran llevar este curso,
se les va a recomendar desde la primera clase que tengan de Proyecto 2013 en AENA. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta? En todo caso, docente, parece que ya no hay ninguna consulta adicional. Entonces ya estaríamos terminando lo que vendría a ser la conferencia magistral. Estoy dejando en los comentarios y en el chat el enlace para que puedan obtener información a más profundidad del curso que se va a estar llevando, que todavía inicia el 12 de octubre. Nuevamente, profesor, muchas gracias por la conferencia y su participación, y a todos los alumnos que han estado ingresando por la participación constante que tienen aquí. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia y esperamos encontrarnos nuevamente en el curso de proyecto que estamos iniciando. Muy buenas noches y muy buen fin de semana. Muchas gracias, profesor. Hasta una nueva oportunidad. Buenas noches con todos. Buenas noches. Nos vemos.